Bienvenidos a Comprimidos de Morfosintaxis Histórica. Bienvenidos a este nuevo encuentro y hoy vamos a hablar sobre el artículo. Bien, el artículo es una partícula, un determinante del sustantivo que, como ustedes saben, no existía en latín, pero sí existía y existe en el griego antiguo y en el griego moderno, y también existió en la lengua púnica, que es la lengua que hablaban en la zona norte de África, en las colonias cartaginesas, y también existió y existe en las lenguas semíticas. Esto es importante porque sabemos que antes de la llegada de los romanos a la península ibérica ya había asentamientos griegos y fenicios y cartagineses en toda la costa del Mediterráneo de la península ibérica, y también se mantenía un estrecho vínculo comercial marítimo con los países en los que encontramos las lenguas semíticas. Por lo tanto, podemos suponer o podemos pensar que la presencia del artículo no es una herencia, digamos, la necesidad de este elemento determinante no es una herencia latina, sino de las otras lenguas que se encuentran en contacto con los pueblos prerromanos. De los pueblos prerromanos no podemos decir demasiadas afirmaciones, ya que de la lengua de los íberos y de los celtíberos no nos quedan descripciones, ya que de la lengua de los íberos y de los celtíberos no nos quedan descripciones detalladas. Y en cuanto a la lengua vasca, si bien tiene artículo, pero el artículo en este caso se pospone al sustantivo y tiene un comportamiento diferente del artículo en castellano o español. ¿De dónde viene esta forma? Como vamos a ver ahora, esta forma proviene a partir de un proceso que ya hemos dicho en nuestro comprimido gramatical anterior, que es a partir de este proceso que hemos llamado la metábasis o la transcategorización, es decir, una palabra que en una lengua o en la misma lengua funciona como una categoría gramatical y pasa a funcionar como otra categoría gramatical. ¿De dónde proviene el artículo castellano o español? Proviene de la forma del pronombre demostrativo latino que tenemos aquí en pantalla, en el cual podemos ver que se han producido los fenómenos fonéticos que ya hemos visto que son comunes en la conformación de la lengua castellana. El pronombre es el pronombre ilum, ilam, ilud, que lo analizamos siempre desde la forma del acusativo. Bien, entonces de la forma ilum tenemos la forma el. Aquí vemos que se ha producido un fenómeno muy común, que es la supresión de sonidos al final de la palabra y el alargamiento de esta vocal tónica. De ilam tenemos otros fenómenos que se han producido, porque tenemos la forma la. Aquí se ha producido la pérdida de un sonido al final, pero también la pérdida de sonido
al inicio de palabra. Y en la forma neutra lo, bueno, tenemos también los mismos fenómenos. La pérdida de esta dental final, la apertura de la U en O, que es algo muy común que suceda en estos procesos de cambio, y la supresión de este sonido al inicio de la palabra. En cuanto a los plurales, para el masculino, vemos que se ha producido este fenómeno, la pérdida de sonidos al comienzo de la palabra. Entonces nos han quedado el artículo los y el artículo las. Como vemos, es bastante sencillo. Ahora vamos a hacer una acotación en relación con una forma del artículo femenino la. Nosotros tenemos como categoría gramatical el artículo femenino la, que ya hemos visto que proviene de esa forma, y la, ya directamente con la pérdida o la supresión del sonido final. Y por supuesto repetimos acá la supresión del sonido inicial. Y esta forma tiene un alomorfo. Este alomorfo es el mismo artículo en el cual se ha producido la pérdida del sonido al final de la palabra y la apertura de la I en E por ser la vocal tónica. Bien, ¿por qué digo esto? Porque ustedes habrán... ¿por qué traigo a colación esta referencia? Una, porque es muy común en la época medieval y en los comienzos de la época moderna ver cualquiera de estas dos formas, y generalmente la gente suele decir que se ha aplicado el artículo masculino a una palabra que que es una categoría femenina, un sustantivo en femenino. Y esto es erróneo. En realidad lo que se ha aplicado es un alomorfo, es decir, un otro morfema, una otra forma de expresar el femenino. Una forma que por supuesto fue cayendo en desuso, pero que se mantiene en este caso particular. Por ejemplo, cuando tenemos palabras acentuadas en palabras que empiezan con A y están acentuadas en la primera sílaba. Bueno, en este caso agua no tiene acento, no lleva tilde, pero esta es la vocal acentuada. Entonces decimos el agua. Pero ¿por qué? Fíjense, si nosotros escribiéramos la forma antigua, aquí se produciría la pérdida del sonido y quedaría esa forma. Bueno, luego la simplificación de la consonante doble, todo eso son temas que ya hemos observado en otros videos. También podemos encontrar otra forma de resolución en textos antiguos, que es la lateral. O sea, fíjense cómo el artículo se ha reducido solo a la consonante y la palabra, el sustantivo al que acompaña. Entonces tenemos distintas realizaciones del mismo
del mismo elemento gramatical. El agua, el agua, l'agua. Esto es muy común, sobre todo hasta la aparición de la Real Academia, que de alguna manera terminó determinando cuáles son las reglas de la escritura. Si pasamos este sustantivo al femenino plural, decimos las aguas. Bien, esto es como un dato interesante, sobre todo para poder fundamentar estas posibilidades del artículo femenino como distintos alomorfos, y no hablar impropiamente del hecho de que se ha agregado el masculino a un sustantivo femenino. Bien, con esta curiosidad de la lengua en diacronía, damos por finalizada este aporte del día de hoy. Nos vemos en un próximo comprimido de morfosintaxis histórica.